Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 12, Ladrones de Gloria, dirigido por el hermano Carlos Vargas. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido una gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Primera de Samuel 4:17. ¿Está bien? Alguien que me confirme, por favor. Buenos días, mi hermano, claro que sí. Ok. Buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, hermanita. Bonito y bendecido día para todos. Gracias, hermanita María Lida. Mi hermano Carlos ya está todo listo cuando decidas iniciar. Ok, de una vez entonces. Bueno, amados hermanos, vamos a estar orando para dar inicio a este devocional del día de hoy. Nos corresponde el tema de febrero 12, Ladrones de Gloria. Amado Dios y Padre Santo, en esta mañana preciosa, Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has permitido despertar. Y lo más importante, Señor, pensando en ti y comenzando el día queriendo aprender más y profundizando en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, a profundizar y a poner en práctica cada una de las enseñanzas que tú nos has dado en tu palabra, Señor, para que tengamos pendientes, Señor, todas estas cosas que han acontecido para que nuestro caminar delante tuyo sea cada día mejor, amado Señor. Te rogamos, Señor, que añadas con voluntad, Señor, que añada dominio propio para que podamos ser constantes, podamos estar cada día en tu presencia, Señor, siéndote agradables, no permitiendo que las cosas de este mundo roben nuestra atención y nuestra adoración a ti, Señor. Sabemos que tú eres digno, Señor, de recibir todo el honor, que eres tú la persona más importante en nuestras vidas, que te tenemos a ti, Señor, como la fuente de nuestro descanso, de nuestra paz, y también, Señor, como la fuente de providencia que nos ayuda a enfrentar diversas circunstancias en la vida, para seguir siendo quizás probados, Señor, por ti, porque este mundo, Señor, es un escenario donde pasan muchas cosas que podemos ignorarte o podemos, Señor, acercarnos más a ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos atraigas a ti cada día más con tu palabra, con tus decisiones, con todo lo que tú permitas, Señor, para que no nos soltemos de tu mano, Señor, y estemos siempre unidos a ti, amado Dios. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está pendiente en esta mañana, Señor. Todos los que van a venir, Señor, también a incorporarse a este devocional. Y dejamos todos, Señor, como una gran familia, Señor, unidos por tu Santo Espíritu, Señor, y en una misma idea, Señor, declararte sobre ti, nuestro Dios, digno de recibir toda oración, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, ¿Quién quiere el privilegio de leer esta mañana el devocional? No veo las manos levantadas. Hermanita Carolina, adelante, gracias. Ay, mi hermano, yo hablando con el micrófono muteado. Qué vergüenza. ¿Ahí me escucha?
¿Me escuchan ahí? Sí, mi hermano. Sí, 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 discúlpeme. Ok. adelante. Febrero 12. Ladrones de gloria. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, había gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Of, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. 1 Samuel 4:17. ¿Dios es útil para tu vida o es digno de tu vida? Al inicio de 1 Samuel 4, el ejército israelita había sufrido una gran derrota después de llevarse el arca de Dios al campo de batalla, como si se tratara de una cajita mágica que les diera la victoria. 1 Samuel 4, 1 al 4. Elí, el sumo sacerdote, sabía que era un plan insensato, pero accedió de todos modos. En aquel tiempo, el arca de Dios era la morada de Dios entre su pueblo. Dios quería que acudieran al arca para buscar su presencia, no que la usaran como un talismán. Elí lo sabía, de manera que cuando el ejército salió a la batalla, él se quedó temblando en Silo, esperando noticias. 1 Samuel 4:3. Cuando finalmente llegó el mensajero del campo de batalla, el mensaje terminó con un golpe devastador. El arca de Dios ha sido tomada. Versículo 17. Ante esta noticia, el corazón de Elí se estremeció y el sumo sacerdote murió. Versículo 18. Poniendo fin en un instante a un ministerio de 40 años. La presencia y la gloria de Dios, representadas en aquel momento por el arca de Dios, no debían tomarse a la ligera, ni usarse con propósitos egoístas. Lo que sucedió en Silo se recordó a lo largo de la historia de Israel. El salmista escribe: al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel de gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Salmo 78, 59 al 60. También Jeremías, que vivió durante una época de la historia del pueblo, cuando fueron tentados a usar a Dios, pronunció esta advertencia. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías 7, 11 al 12. Silo quedó como un recordatorio de las consecuencias de intentar usar a Dios como un amuleto de la suerte en lugar de adorarlo como Señor. Siglos más tarde, cuando Jesús purificó el templo en Jerusalén, citó parte de la advertencia en Jeremías, Mateo 21, 12 al 13. Una vez más, el pueblo estaba usando a Dios para sus propósitos en lugar de honrarlo. Sin embargo, Él no vino solo para exponer el pecado, sino también para acabar con él. Al permitir a las fuerzas de la oscuridad clavarlo en una cruz, aquel que es la gloria plena del Padre, Juan 1:14, fue apartado de la presencia del Padre. Por tanto, Él es digno de toda autoridad y honra. Apocalipsis 5:9. ¿Qué hay de ti? Cuando consideras con honestidad tu corazón, tu tendencia es decirle a Dios: ¿me eres útil o tú eres digno? Mira con los ojos de la fe a Jesús, que purificó el templo de pecadores y que luego purificó a los pecadores para que pudieran vivir en la presencia de Dios para siempre y anhelaras pasar tus días alabándolo. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Cuando crees esto, tu vida declara su valor y buscarás adorarlo, no usarlo. Para profundizar, Salmo 84. Amén. Gracias, hermanita Carolina. Bien, esta fue una gran tragedia que le ocurrió al pueblo de Israel.
Y Alistair nos pregunta, comenzando, ¿Dios es útil para tu vida o es digno de tu vida? Esta pregunta cada uno debemos responderla, pero debemos hacerlo conscientes de lo que quiere decir. Si estamos usando a Dios para nuestro beneficio o nuestra actitud es más bien glorificarle y hacerle digno de toda honra. Muchas veces nos podemos equivocar y estarlo usando como le pasó al pueblo de Israel en su tiempo. Fue una noticia catastrófica y desoladora para la nación de Israel cuando uno de los soldados escapó y llegó a dar la noticia al pueblo. Dice que fue una noticia funesta de la derrota. Maltrecho y descompuesto dio esta noticia. Israel perdió la batalla y salimos huyendo. Perdimos más de 30,000 hombres. Eso sucedió, murieron muchos. Y entre ellos los hijos de Elí, Ofni y Finis, murieron. Pero la más trágica noticia para el sacerdote Elí fue que los filisteos se habían apoderado del arca de la alianza. El arca había sido tomada, había sido secuestrada. En esta cita de 1 Samuel 4, nos relata que se enfrentaban los filisteos contra el ejército de Israel. Los filisteos desde tiempo atrás han sido parte del escenario diario de lucha del pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran ellos? Era un pueblo oriundo posiblemente de Grecia y habitaron en la isla de Creta, por allá en el año 1200 a.C. Y luego pasaron a las tierras de Canaán, al mismo lugar donde habitaron los israelitas cuando llegaron de Egipto, en la tierra prometida, y allí disputaban el territorio y la hegemonía de la región. En tiempo de los jueces habían tenido un encuentro previo con Sansón. Recordemos quién fue Sansón. Fue un juez a quien Dios eligió desde antes de nacer para que fuera un nazareo. Fue apartado y tenía que cumplir ciertos compromisos con su voto de nazareo. Recordemos que sus fuerzas estaban en plenitud cuando él cumplía con ese cometido. Y se cuenta la historia que era su cabello el que tenía el poder o la fuerza, y con su prometida entonces con la filistea Dalila, que era muy hermosa, él le reveló el secreto y a pesar de sus fuerzas, cuando le cortaron el cabello no tuvo ninguna y los filisteos pudieron tomarlo, lo apresaron, lo humillaron, le sacaron los ojos y desde ese entonces los filisteos estaban merodeando y queriendo tomar y dominar a Israel. Pensamos que más bien que su fuerza estaba en el cumplimiento de su voto de Nazareo, lo que le daba ese privilegio de que el Espíritu de Dios estuviera con él. Pero Sansón lo tuvo a poco y la presencia de Dios lo dejó, por eso sufrió estas consecuencias. Y en esta ocasión, respecto al tema de hoy, el tema que tratamos hoy sobre Israel, también perdió su fuerza porque el Señor ya no estaba con ellos a pesar de querer llevarlo como estandarte. En el contexto de la cita de 1 Samuel 4, se había desarrollado ya una batalla anterior contra los filisteos. Israel fue vencido. Cita la palabra que perdieron 4,000 hombres y fueron humillados. Se retiraron y los ancianos, extrañados por la pérdida acontecida, se les ocurrió la idea de volver a enfrentarlos, pero esta vez usando al Señor como estandarte. Y enviaron a un sitio que se llama Silo por el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Pensaban que trayendo
el arca, como en épocas anteriores, iban a tener la victoria. Se armaron, se alistaron porque pensaban que si traían el arca con ellos, los salvaría de manos de los filisteos y ganarían la batalla. Mas no fue así, pasó todo lo contrario. Al principio los filisteos tuvieron temor al oír el grito de guerra de Israel, porque sabían que si el Señor estaba con ellos serían invencibles. Pero los filisteos se armaron de valor, tuvieron más fe y salieron contra Israel. El resultado final es la noticia que inicia el devocional. Dice, el que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos, o sea, perdieron la batalla. Además, ha habido una gran matanza entre el pueblo. Definitivamente fue una hecatombe, murieron más de 30,000 soldados israelitas, y entre ellos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y lo más trágico, que el arca fue tomada. ¿Por qué pasó esto? Se preguntaban ellos. No podía ser que el Dios Todopoderoso que los había acompañado siempre, en esta vez les hubiese fallado. Recordemos un poco de la historia de Israel. Dios, cumpliendo la promesa de su pueblo elegido, los había llevado a través del desierto a la tierra prometida, una tierra rica y fructífera donde manaba leche y miel. Pero conociendo a su pueblo y sabiendo que debía formarlos en fe y confianza en él, los había introducido a la tierra de los cananeos, prometiéndole que estaría con ellos, luchando contra todos y salvaguardándolos. Dios solo quería enseñarles que fueran fieles y creyesen en él, en medio de las pruebas que enfrentarían. Más, Dios conoce el corazón del ser humano. Él sabe que es malo y perverso, y que tenía que mantenerlos ocupados y que vieran su poder para que confiaran más en él. ¿Cómo pues aprenderían a tener confianza y saber de la protección divina si no se enfrentaban a pruebas y desafíos? No olvidemos, hermanos, que la pasividad, que la holgazanería, que la pereza, la falta de ocupación, es taller del diablo. El no hacer nada es un escenario para que el enemigo trabaje en nuestras mentes, y esa es una de las tragedias para el ser humano. Y la pregunta del millón, ¿por qué perdió Israel tan estrepitosamente? Pues al historiador nos da unas pistas con respecto a lo que pasó. Parece ser que lo expresado en el Salmo 78 tenga mucho que ver respecto a la fidelidad de Dios para su pueblo infiel. Entonces, en Salmo 78, del 56 al 62, dice así: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Perdón, se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ya empezamos a ver que se volvieron del Señor y empezaron a adorar dioses. Y sigue diciendo, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Este salmo está recordando lo que pasó en aquella vez. Como notamos, Silo era un lugar donde se eh, dejó el arca de la alianza y era un lugar de reunión, una ciudad, un sitio sagrado donde el pueblo de Israel iba a adorarlo, porque la presencia del Señor estaba allí, simbolizada en el arca. Pero vemos que lo desestimaron, parecía, como nos pregunta Alistair, dejaron
y ya no fuera digno de alabanza, se olvidaron del Señor y se fueron tras otros dioses. El Salmo narra la historia de rebeldía y de dura cerviz del pueblo de Israel para reconocer a su Dios y adorarle. Israel fue probado y falló. El arca de la alianza o arca del pacto era un cofre de madera cubierto de oro, descrito en la Biblia, que según el libro del Éxodo contenía las dos tablas de la ley, de los mandamientos de la ley de Dios, que le dio el Señor en el monte Sinaí a Moisés. Y también según la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento, dice que también tenía la vara de Aarón y una vasija de maná. Y representaba una especie de templo virtual que se colocaba en el tabernáculo. Lo más importante es que el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios para los israelitas. Y ahora que el arca no estaba, fue bastante devastador para Elí, que era el sumo sacerdote de entonces. Pues sí, el Señor los dejó solos. La falta de Israel fue grave, ya que en otra porción de la palabra, Jeremías, años más adelante, lo tomaba como ejemplo para advertir proféticamente lo que les pasaría si no corregían su camino antes de la deportación. Así que según la queja profética de Jeremías 7, 8 al 16, recordó ese evento de Silo y les decía: He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí yo también ya lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, yo os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Una advertencia y una profecía bastante dura, la que estaba expresando Jeremías en contra de Israel. Y la razón fue la misma que aconteció cuando Israel perdió muchos años antes la batalla contra los filisteos. ¿Por qué sucede esto? Porque sencillamente cambiaron a un Dios vivo por dioses falsos, dioses de mentira, dioses del mundo, dioses que no tienen poder. Y el Señor es celoso, celoso, y Él quiere que seamos fieles con Él, lo fue, así como no lo fue el pueblo de Israel y sufrió consecuencias. Nosotros también debemos estar menos usando a Dios y más glorificándolo y adorándole. ¿Qué es el usar a Dios? El usar a Dios es tenerlo como pasó en el caso de Israel, tenerlo como un amuleto más, pero no considerar su poder, no ser gratos con Él, con todo lo que ha hecho, y estarle pidiendo más que glorificándole. El pedirle tanto al Señor, más de lo que es justo. Sabemos bien que Dios sí quiere que Él pidamos, pero no estando en esta actitud todo el tiempo, porque más que pedirle, Él debe ser glorificado, puesto que ya lo más importante para nuestras vidas en esta tierra ya lo hizo. Lo demás son añadiduras y muchas veces estamos en la tarea de pedir,
y pedir, pero nos olvidamos lo que Él ya ha hecho por nosotros. De esto se trata el tema de hoy, ladrones de gloria. No le damos la gloria al Señor, no le honramos suficientemente. De hecho, eso fue lo que hizo Israel. Solo quería usarlo para sentirse en ellos más poderosos que todos los demás, pero no se dan cuenta que le habían dejado, le habían abandonado, y nuestro Dios es un Dios celoso que nos anhela tremendamente. Así que Silo quedó como recordatorio de las consecuencias de usar a Dios como un amuleto de la suerte en lugar de adorarlo como Señor. Siglos más tarde, el Señor Jesús purificó el templo en Jerusalén con celo santo y citó parte de la advertencia de Jeremías. ¿Alguien me puede ayudar con la cita de Mateo 21, del 12 al 13? Mateo 21, del 12 al 13. Parece ser que esta actitud de olvidarnos de Dios y de solamente usarlo en tiempos de necesidad era algo común, o es algo común en el ser humano. No reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino que aún queremos seguir pidiéndole cosas. Hermanita Estela, por favor. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Gracias, hermanita. El Señor Jesús se indignó por lo que estaban haciendo en el templo, un lugar destinado para alabar a Dios, para glorificarlo. Lo habían constituido en un centro de negocios, de vender las mercaderías. Y eso ha pasado y pasó en ese tiempo. Y está pasando en nuestro tiempo también. ¿Qué vemos en este tiempo con los pseudopastores llamados de la prosperidad? Usar la fe, usar la necesidad del pueblo para enriquecerse y cambiar la verdad por la mentira. Usarlo a Él para sus propósitos mundanos, en lugar de honrarlo. Cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo, dice el Señor. ¿Qué podemos esperar del tipo de evangelio que se está predicando en estos tiempos? El Señor no tardará en actuar porque es un evangelio mentiroso. Están mercadeando con la fe. Y como lo vemos en Mateo, el Señor Jesús se indignó terriblemente y salió, tuvo ira santa y demostró y dijo lo que habían convertido su casa, que debía ser una casa de adoración, la habían convertido en casa y en cueva de ladrones. El Señor Jesús no solo vino a descubrir el pecado, sino también a acabar con él, al permitir que las fuerzas del mal lo clavaran en la cruz. ¿Qué está diciendo Alistair con esta expresión? Que el Señor Jesús no vino a revelar el pecado que había en la humanidad, sino a acabar con él. Y la única manera que había para acabarlo era morir, entregarse en la cruz para matar allí el pecado. Yo pienso que, de alguna manera, haciendo una analogía, nuestro Dios Todopoderoso, desde antes de la fundación del mundo, estableció que esa era la manera como podía redimirse el pecado. Y el Señor Jesús hizo la parte más dura, que fue morir por nosotros. Lo puedo como ejemplarizar como una partida de ajedrez donde el conocedor del juego se sacrifica una pieza valiosa para dominar la partida y vencer al rival. Satanás solo se percató que había perdido cuando nuestro Salvador resucitó.
Muchas veces en este juego, el que sabe de estrategias, a propósito, entrega una pieza para que el contrario crea que ganó y al final pierde porque es una estrategia de juego para poder vencer. Así pasó, algo parecido, no exactamente, pero algo parecido pasó cuando el Señor entregó al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque si bien Satanás pensó que había ganado y que había terminado con el Señor Jesús al haberlo hecho morir en la cruz, no se percató que ese era el plan establecido desde antes de la fundación del mundo para terminar con la maldad y terminar con el pecado. Por su sacrificio y obediencia, por eso el Señor Jesús es digno de gloria y de honra. Y nosotros con honestidad en el corazón debemos preguntarnos si, conforme a lo que hicieron los israelitas de usarlo, nosotros lo estamos usando para nuestros propósitos de este mundo, o al contrario, estamos glorificándolo por lo que Él ya hizo por su obra en la cruz a favor nuestro y de nuestra salvación. Le exalto y le hago digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor y el imperio, o lo tengo como alguien que me está sirviendo. No podemos dejar de acercarnos a Él a pedirle ayuda, pero es más importante tener una actitud de alabanza y de adoración a Él, porque la parte vital de nuestra salvación ya la hizo, lo demás no son más que añadiduras. Lo más grande no es lo que Él nos conceda en esta vida temporal, sino lo que nos regaló para estar con Él por toda la eternidad. Él nos regaló su vida, Él se sacrificó en nuestro nombre y por eso tenemos la oportunidad de ser ciudadanos celestiales desde ahora. Y esa obra que Él realizó no debe producir en nosotros más que admiración, que alabanza, que gratitud eterna y hasta sentirnos más que satisfechos por lo que Él hizo. Lo que pedamos, además de esto, yo pienso que debe ser pues muy importante y muy vital no estar en todo momento solamente usándolo a Él para que nos saque de los problemas donde por nuestra negligencia nos hemos metido. Si bien el Señor nos pide que le pidamos, veamos que no seamos exagerados en pedirle, porque el Señor, lo que es más vital para nosotros, ya lo hizo. Miremos con ojos de fe a este Jesús, que primero purificó el templo de pecadores y luego purificó a los pecadores para que pudiéramos vivir en su presencia para siempre y anheláramos pasarle todo el tiempo alabándole. El Salmo 84 es un salmo muy hermoso y ahí nos recuerda el autor de ese salmo que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando creamos esta afirmación en el corazón, habremos descubierto su verdadero valor y en vez de usarlo, lo adoraremos. El Salmo 84 dice así, lo leo. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob.
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque soy escudo de Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermoso poder declarar todos los días este salmo. Él nos dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero Israel no andaba en integridad cuando perdió la batalla. Dios le dejó, claramente se dejó Dios asiló, porque la conducta del pueblo de Israel era funesta y solo lo querían usar. Dichoso el hombre que en ti confía. Muchas veces no es necesidad de pedir, sino de confiar. El Señor es nuestro guardador, el Señor estará siempre con nosotros si andamos en obediencia. En una parte de la palabra dice que es mejor obedecer al Señor que presentarle sacrificios, porque eso es lo que el Señor quiere, que confiemos en Él y que andemos en vida nueva. Este tiempo de la gracia es un tiempo muy especial en el que el Señor nos da larga para muchas cosas, pero sabiendo que al final vamos a tener que rendir cuentas de nuestros actos. Por eso es importante entender que más que pedirle al Señor, debemos glorificarlo y darle gracias. Ya nos dio bastante. Ya nos dio lo más importante que nosotros necesitamos para vivir confiando en Él. No importa lo que ocurra en esta tierra, no importa las vicisitudes, las adversidades, cualquier cosa que nos esté pasando, démosle gracias al Señor por eso que pasa, porque eso es parte de nuestra vida en esta tierra para aprender a confiar en Él, aprender que a pesar de lo que nos ocurra, Dios está detrás de nosotros, sosteniéndonos, y que al final, por mal que nos vaya, nos moriremos, y al morir, ¿qué tendremos? Estaremos con Él por siempre. El llamado en este tema del devocional es a no ser ladrones de gloria, a no robarle la gloria que Él se merece, a establecer que nuestras vidas deben estar dispuestas para glorificarle siempre, que no tenemos que seguir en esa actitud de pedirle y no darle la gloria que se merece. El Señor conoce bien nuestro corazón y sabe cuánto estamos dándole a Él de nuestro corazón, cuánto Él está ocupando nuestras vidas, dependiendo del tiempo que le dediquemos a Él, ya sea en la oración, ya sea en la alabanza, ya sea consultando su palabra. Es mejor reconocer que Él ya nos entregó lo más valioso que podíamos tener, que era la vida del Señor Jesús en la cruz. Él nos entregó ese beneficio de la muerte del Señor. Y ese beneficio nos hace ser y estar seguros del mañana. No importa lo que nos pase hoy, lo importante es que le demos la gloria a Él porque Él la merece, porque Él nos amó tanto que tuvo su vida en poco. El mismo apóstol Pablo nos dice que seamos del mismo sentir con Él, que haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que se sacrificó por nosotros. Si nosotros usemos nuestro tiempo más bien en ocuparnos de las necesidades y seamos más dados a ayudar a los demás y no tanto buscar y pensar
querer más cosas del Señor. Podemos hacer una analogía del pueblo de Israel como escogido entre las naciones, como su pueblo primero, y nosotros como sus escogidos en este tiempo de gracia. ¿Cuál es el factor común de ambos? Que ambos hemos sido sometidos a pruebas, a luchas, porque la vida es eso, la vida es una lucha constante contra el mundo y contra las tentaciones de Satanás, que quieren distraer nuestra atención y robarles al Señor la gloria y a nosotros la paz. En Juan 17, 14, 17 dice: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahí vemos, el Señor no le está pidiendo al Padre que nos quite de la influencia del mundo, sino que nos proteja de las cosas del mundo y del diablo. Nosotros sabemos que no somos de este mundo. Sabemos que el Señor ya nos apartó y nos destinó para que viviéramos eternamente con Él. Pero en este mundo, que es un mundo perverso y que están las acciones de Satanás cada día tentándonos, Dios permite que esto pase para que nosotros mismos veamos que somos aprobados. En otro pasaje que tiene referencia a esto que estoy diciendo de Mateo 13, 27, dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le han dicho: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí vemos que las cosas que nos suceden en esta tierra, en este tiempo de vida, con este cuerpo mortal, están matizadas con las pruebas y con las tentaciones, y que no podemos y no puede ser de otra manera. De lo contrario, recordemos que si vivimos en mucho confort, en mucha paz en esta tierra, ese es el peor escenario para el Señor y el mejor para Satanás, porque en la pasividad, en la tranquilidad, en el confort, en la comodidad es donde el diablo más tiene su papel para tentar. Recordemos a David que estaba haciendo cuando se fijó en Betsabé, mientras su ejército estaba peleando. Él estaba en reposo, en sosiego, y el enemigo ahí es donde ataca. Por eso tenemos en el escenario de nuestra vida tantas luchas, y el que luche más y el que venza más estará siendo más fiel al Señor, porque siempre sabrá que la victoria la ha obtenido porque Dios estuvo con él. Recordemos que Sansón se distrajo en el mundo y perdió sus fuerzas y fue atrapado por sus enemigos, fue puesto en vergüenza, perdió porque le sacaron sus ojos. Al final dice que él le mató muchos filisteos, pero su actitud no fue la correcta. El llamado es en esta mañana a no ser ladrones de la gloria de Dios, de que hagamos que nuestra vida lo dignifique a Él, que nuestro comportamiento sea agradable delante de Él, y no permitamos
que estas advertencias queden en vano, que lo que le pasó al pueblo de Israel no nos pase a nosotros, que el tiempo que dediquemos para estar firmes buscando de su palabra, reuniéndonos para adorarle, teniendo tiempo de oración y ayuno, todo esto es vital para que nos mantengamos ocupados, dándole la gloria a Él. Bien, amados hermanos, este era el tema de hoy. Espero que hayan comentarios. ¿Qué opinan de este tema tan importante? Pastor o Andreita, ¿quién? Yo. Bien, Andreita. Hoy el hermano Carlos no comentó. No sé qué será la vida del hermano Carlos. No, hermano, quería comentar respecto al tema que me parece muy interesante porque hoy en día, lamentablemente, no se tiene valor al sacrificio de nuestro Señor y vemos como muchas personas, obviamente, que no conocen de Dios, usan el nombre de Dios como un amuleto, ¿cierto? O la sangre de Dios como un amuleto. Y estaban como Pablo y así estábamos todos nosotros adorando a un Dios no conocido y usándolo como solo para su propio bien. Y de hecho me hacía recordar mientras tú enseñabas que en alguna oportunidad me vi como una serie, y era aquí así como toda de conflicto, y yo veía como los asesinos aún así se encomendaban a Dios para ir a matar. Y yo decía, Mm, es increíble cómo el corazón endurecido del ser humano puede invocar el nombre de Dios aún así para hacer el mal, ¿no? Creyendo que Dios los está respaldando. Y aún así en el pueblo cristiano, aún entre nosotros, muchas veces también usamos el nombre de Dios sin tener en cuenta, yo ahorita mientras leía el devocional, me quedaba, ay, perdón, me quedaba un poco impactada de, de realmente nada hay nuevo, como dice el Señor, bajo el sol, ¿no? Y la historia se repite una y otra vez de lo que nosotros hacemos y cómo tomamos el nombre de Dios definitivamente pues en vano y lo usamos incluso siendo cristianos muchas veces para nuestro propio beneficio. Creemos que por ser hijos de Dios podemos venir y simplemente, como dice el autor, usar de amuleto al Señor. Entonces, qué delicado es que nosotros podamos tener estas verdades claras en nuestra vida, que Dios no es un amuleto y que Él es digno de todo honor y toda gloria en nuestras vidas. Todo mi hermano. amén, hermanita, muy clara tu observación. Eh, Parte del velo que nos ha sido quitado es ese, reconocer de lo que Él ya hizo por nosotros. Su obra en la cruz es un regalo que no tiene precio y por mí que no deberíamos pedir más porque qué más que la salvación. Los otros son avatares propios de la vida que nos sucede a nosotros y a los que no conocen al Señor. Y es parte de la vida. Nosotros tenemos que ser probados, que nuestra fe sea refinada y qué más que las pruebas. Pero tenemos la confianza plena de que el Señor está a favor nuestro. Debemos confiar en Él, confiar, no tanto estar llorando por cada circunstancia triste en nuestras vidas, sino confiar en que lo que nos pasa es una decisión que el Señor ha hecho para acercarnos más a Él. Yo digo que la prueba debe tener ese, ese efecto, traernos hacia Él otra vez. Así fue el pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel siempre fue infiel, siempre. Y el Señor le daba sus tundas y se afinaba y volvía al camino nuevamente, pero pasaba otra generación y nuevamente, y ese fue el constante caminar del pueblo de Israel. Que no sea eso lo que nos pase a nosotros, porque ya sabemos la verdad, ya sabemos lo que debemos hacer. Y lo que está escrito es servirnos para provecho nuestro.
¿Otro comentario? Ahora sí el pastor David. No lo veo por ahí. Ah, sí. Solo manda dedito arriba. Qué bien, dice, qué bien. Bueno, hermanos, si alguien quisiese despedirnos en oración, que levante su mano. Vamos, anímense. Bueno, yo me animo. Me Hermana pude Jenny, adelante. Gracias. Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestro corazón tiende a desviarse, Señor, para usarte, para recibir solamente tus beneficios, Señor, y a veces robamos esa gloria y ese honor que solamente tú mereces, Señor. Por eso es tan necesario que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe todo el tiempo, que sea tu palabra, Señor, dándonos luz respecto de tu dignidad, de tu honor, de quien tú eres, Señor, de todos tus atributos, Señor, para que en todo lo que hagamos, Señor, podamos reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Dios no solo de los cielos y de la tierra, sino aún el Dios de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Debe ser quien gobierne todo nuestro ser. Por eso, Señor, átanos constantemente a la vid, átanos constantemente a tu palabra, Señor. Inclina cada vez más nuestro corazón hacia ti, nuestros oídos. Sé tú, Señor, siempre transformándonos y renovándonos en nuestro entendimiento, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, que sale a trabajar, que sale a sus actividades diarias, Señor, para que seas tú guiándole en todo momento. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanita Jenny. Bien, nuestro lema. A ver, aprendan sus micrófonos y a una sola voz. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor Sin al temor alguno, que Jesús nos ve. Uy, qué bien, que haya mejor. Menos mal el Bueno. hermano Carlos sí se lo aprendió porque el pastor David anda haciendo bullying. Bueno, hermanitos, el Señor me les bendiga en este día. Gracia y paz, como dicen su pastor David, y nos vemos mañana. Amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones, mi hermano Carlitos. Perdón que no hable mucho, pero estoy disfónica. Aquí la meta Un Gladys. abrazo para Gracias, todos. gracias. Por gritar mucho, Chechi. Sí, pastor, ayer estuve enrumbiada en Cali, en la clínica, todo el día. Ay, no. Sí, chica. Un abracito. Igual, mi pastor David, Dios me los bendiga a todos, los amo. Saludos de Amén. mi esposo que está aquí a mi Amén, lado. amén. Amén. Gracias. Amén. Buen día para todos.